Doctor, también durante esta época del año es frecuente de que niños o adultos en general puedan, a raíz de una molestia, puedan desarrollar algunos procesos inflamatorios o infecciosos. Así es. Mencionábamos que la sobreexposición a diferentes agentes como la luz ultravioleta del sol, el polvo, el viento, la tierra, genera estos cuadros alérgicos que se incrementan en esta época del año. Podemos muchas personas estar expuestos a los mismos agentes, pero no todos tenemos la misma reacción de sensibilidad. Algunos son más sensibles que otros. Acá es donde las personas que han tenido un antecedente de hipersensibilidad, como aquellos que han sufrido de niños de asma o sufren en la actualidad de asma, que tienen dermatitis, que tienen diferentes reacciones atópicas, van a ser mucho más frecuentes en presentar también reacciones inflamatorias oculares, ¿no? Cuando se incrementan los mismos procesos de resfrío, también los cuadros inflamatorios oculares suelen incrementarse porque es parte de las mucosas. La mucosa respiratoria, la mucosa oral y la ocular tienen en cierta manera una familiaridad en respuesta a agentes externos que van a ir provocando inflamaciones y sobre ellas agregarse muchas veces las conocidas conjuntivitis, ¿no? Cuando hablamos de conjuntivitis estamos englobando todos los procesos que inflaman la conjuntiva. Tenemos la referencia casi inmediata de un cuadro infeccioso cuando escuchamos conjuntivitis, pero engloba todos los procesos que inflamen y pueden ser traumáticos, reactivos, no infecciosos, infecciosos o secundarios a algún proceso incluso inmunológico que puede manifestarse a nivel ocular. Entonces, debemos de poder prestar atención ante los síntomas repetitivos de una molestia ocular, inmediatamente acudir al oftalmólogo. Cuando ya el proceso se transforma, no solamente en una reacción inflamatoria molesta, sino en un cuadro con producción de secreción mucopurulenta, de disminución de la visión ocular, es mucho más grave el proceso porque puede estar presentándose un deterioro de la superficie ocular y esto transformarse incluso en una infección intraocular. Es también frecuente las presentaciones de formaciones en los bordes de los párpados de estas pequeñas bolitas que crecen en cuanto a tamaño y que pueden llevar a los conocidos ursuelos o chalacio, ¿no? Y que a veces se relacionan por una referencia no documentada o lo consideran que es por una debilidad o falta de vitaminas y en realidad no es más que un proceso reactivo a la obstrucción de una glándula, generalmente relacionado a alguna inflamación de tipo alérgica o de exposición a agentes como el aire, el polvo, la tierra que van a generar obstrucción de estas glándulas. Yo a mis pacientes les refiero que para que puedan entenderlo de una forma práctica, es como un barrito de párpado. Finalmente retiene el contenido de la glándula, dependiendo del tipo de glándula que se obstruye, podrá ser un ursuelo o un chalacio, y que muchas veces puede generar una reacción inflamatoria transitoria, en algunos casos cede espontáneamente, pero en la mayoría de ellos puede generar ya una obstrucción permanente que requiere no solamente de un tratamiento oftalmológico por parte del especialista, sino incluso un procedimiento quirúrgico para poder retirar esta retención que podría convertirse, si progresa, a una infección que va aumentando e incluso en una celulitis periorbitaria. ¿Qué es la celulitis periorbitaria? Es una inflamación ya no solamente de la glándula, sino que compromete el tejido blando circundante, la piel, la grasa, y que si esto progresa se convierte incluso en una celulitis orbitaria, es decir, pasa el septum, que es como la barrera protectora de la parte interna del globo ocular y puede llegar incluso al cerebro y ocasionar la muerte, ¿no? Entonces no debemos dejar que lleguemos a ese extremo, sino inmediatamente dar la atención médica oportuna y se puede resolver perfectamente. Lo mismo sucede con las infecciones. Hemos visto a través de los años cómo los cuadros infecciosos han cambiado su comportamiento. Muchas veces con usar un ungüento tradicional que podía la vecina, la comadre o alguien referir, se colocaban a los niños y esto cedía. En la actualidad ya no es así. Estos medicamentos antiguamente usados por referencias pueden agravar el proceso infeccioso en un niño, en un adulto. Debe ser médicamente indicado, ya que si el producto contiene corticoides y el problema es una úlcera corneal
micótica o bacteriana, terminaríamos agravando el cuadro y produciendo una ceguera. Sin embargo, si es tratada adecuadamente, rápidamente se resuelve el problema, ¿no? Actualmente hay conjuntivitis que ya no se pueden resolver, hablando de los procesos infecciosos, en 1 o 2 semanas. Pueden tardar 3 o 4 semanas en resolverse, sobre todo los cuadros relacionados a procesos virales, que suelen ser más largos y muchas veces difícilmente de diagnosticar por las características que presentan, pero adecuadamente diagnosticados por un oftalmólogo tienen una buena resolución y muy buen pronóstico. Claro, la conjuntivitis normalmente ¿cuánto tiempo dura? Depende de la etiología de la conjuntivitis. Hablábamos que hay diferentes cuadros, desde las conjuntivitis agudas, que con un buen antibiótico puede tardar en resolverse prácticamente 24, 48, 36 horas si es rápidamente atendida, aunque el tratamiento no debiese ser menor a 1 semana, a las conjuntivitis que pueden tardar 2, 3, 4 semanas a pesar del mejor antibiótico, antiviral, antimicótico, ¿no? Sin embargo, gran parte de los cuadros conjuntivales que actualmente vemos en la consulta es los cuadros de conjuntivitis alérgica crónica, y como su nombre lo dice, son procesos que llevan más de 2, 4, 6 semanas, meses y en algunos casos años, ¿no? Lo traen desde pequeños y durante toda la vida los va a acompañar. Sin embargo, no todo el tiempo podremos usar productos que puedan ir desinflamando al ojo. Tenemos que médicamente orientar el tratamiento para poder controlar, y parte de ese control es el cuidado que deben de tener las personas, sobre todo las que tienen esta hipersensibilidad a los agentes externos. Tratar de identificar en qué momento, en qué actividad que realizamos estas se incrementan. Por ejemplo, muchas personas también acuden con irritación crónica de los ojos y comenzamos a hacer un interrogatorio de en qué momento comenzaron a presentar estas manifestaciones, y van relacionados al inicio de sus actividades laborales en un centro comercial. Las características muchas veces de estos centros comerciales es que tienen aire acondicionado. El aire acondicionado es otro agente resecador de las mucosas. El ojo es de las más expuestas y por lo mismo esa resequedad genera falta de protección por la propia lágrima, consecuentemente irritación, seguido de cuadros de hiperemia, incluso en algunos casos mucho lagrimeo, y todo eso engloba un cuadro de inflamación con resequedad ocular y proceso alérgico. Y los pacientes me preguntan: doctor, ¿pero cómo tengo resequedad ocular si mi ojo todo el día está lagrimando? Lo que sucede es que la lágrima es no solamente el protector del ojo, sino que es un mecanismo de humectación, de nutrición y a la vez de limpieza de todos los productos que van cayendo al ojo. Sin embargo, al resecarse por el aire acondicionado, el ojo ya está inflamado y el mecanismo de respuesta es producir más y más lágrima, pero que no tiene la calidad protectora necesaria. La lágrima es un conjunto de componentes que protegen al globo ocular y que muchas veces una lágrima reactiva por un proceso inflamatorio no logra esa protección, y es un síntoma de que el ojo se está inflamando, y el adecuado diagnóstico y tratamiento va a permitir restablecer esas características, ¿no?